5, 6 y 7, ¿sí? Y vamos a estar hablando, finalizando con el desplazamiento en esta noche y vamos a ir evaluando eso. Así que vamos a estar, el trabajo que presentaron la vez pasada, le corregí, pero le voy a entregar cuando todos me den, entonces le entrego completo todo, ¿sí? La semana que viene. Y vemos acá, entonces, don de sanidad 5, ¿estamos? Amén. Y dice el título de don de sanidad 5, sanidad del alma y ataduras demoníacas. Y vamos a ver que todos los otros temas que vamos a hablar con respecto al mismo tema, vamos a estar hablando prácticamente de lo mismo. Entonces, acá vamos a evaluar algo importante en esta noche. Primero, si vamos a ir resumiendo un poco, vamos a ver en la parte de negritas, podemos leer lo siguiente en esta noche. El hombre puede estar enfermo por el pecado que practica y el estilo de vida que adopta. De igual forma, esto como una introducción, en ocasiones la enfermedad viene a la vida de los hombres por una atadura generacional que es delegada por nuestros padres y acá algo importante, líderes espirituales. Ahí en la parte de liderazgo espiritual estamos hablando de el mentor que yo tengo en el grupo, ¿sí? Llámese el que está representando o está encabezando el grupo de jóvenes, liderando el grupo de jóvenes, liderando el grupo de danza, grupo de oración, o también puede ser de los mismos pastores, cuando hablamos de líderes espirituales, convirtiéndose en el origen de nuestras enfermedades. La siguiente enseñanza va a enfocar entonces a lo que es la sanidad de ataduras demoníacas, donde vamos a aprender, dice el tema acá, qué hacer cuando una persona se encuentra bajo esta situación. Entonces, lo primero que debemos entender acá es que cuando estamos atendiendo a una persona, tenemos que ir orando o ir discerniendo si la persona, el hombre o la mujer, está pasando por una etapa de enfermedad natural. Y cuando hablamos de enfermedad natural podemos estar diciendo alguna enfermedad que fue heredada, ¿sí? Y que está atado a eso. Entonces vamos al proceso, como se enseñó vez pasada, de cómo guiar o conducir a la persona para que pueda ser libre. O bien, si hay algo que la persona ha practicado o se le ha enseñado y por el cual puede estar atado. Cuando hablamos de líderes espirituales, porque la parte de enfermedades o ataduras generacionales ya hemos hablado en más de una oportunidad acá. Entonces vamos a enfocar por un ratito lo que es la parte del liderazgo espiritual. Cuando hablamos de ataduras por causa del líder nuestro en el área espiritual, podemos llegar a pensar o podemos llegar a definir esto como aquello que fue mal enseñado, ¿sí? Una enseñanza equívoca de la palabra, y generalmente la persona, el líder espiritual, se equivoca cuando no se capacita. Entonces, ¿qué sucede acá? Como no se capacita, enseña lo que entiende nada más, ¿sí? No enfoca su vida a nada. Es decir, se conforma con saber lo que leyó y profundiza hasta donde su conocimiento le alcanza. Entonces, ¿qué sucede allí? La autoridad que está por sobre tu vida tiene mayor autoridad que vos en el área espiritual. Por lo tanto, la palabra soltada puede producir allí un golpe duro a tu vida. Más todavía cuando la persona, el hermano y la hermana que recibió esa palabra o esa oración, no está preparado para poder orar y declararse libre. Entonces hay una influencia demoníaca ahí que afecta a la persona. ¿Estamos entendiéndonos acá? Entonces acá tenemos que ver también acá lo siguiente. ¿Por qué si nosotros, hay una pregunta importante, si en un momento determinado nos hemos arrepentido de manera genuina y buscamos, ¿no es cierto?, hacer las cosas bien para Dios y hacer la voluntad de Dios, no puedo cambiar en algunas áreas de mi vida? Entonces acá nosotros por lo general decimos que esto por una mala enseñanza o por mala transmisión de conocimiento, muchas veces nosotros decimos el creyente ese está endemoniado, ¿sí? Está endemoniado, necesita liberación. Y no es tan así,
Porque una vez que la persona, allá al final de página usted va a poder ver en negrita para considerar, lo primero que nosotros debemos entender acá es que el creyente, el hombre, la mujer que haya aceptado a Jesús, aceptó a Jesús y el Espíritu Santo se mora en él. Por lo tanto, la Biblia dice que automáticamente nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Y acá nosotros vemos en 1 Corintios, capítulo 3, verso 16, y 1 Corintios, capítulo 6, verso 19. ¿Quién lo puede leer a estos pasajes rapidito? Para poder ir leyendo las Escrituras y viendo. Mientras tanto, les sigo planeando esto. ¿Sí? 1 Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿Ya encontrá? Leemos entonces, a ver. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Capítulo 6, verso 19. No tiene, hasta el 18 no tiene. 1 Corintios 6. 1 Corintios Ah, 6, ¿cuánto? 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, ahí hay algo importante. Escuchen esto porque esto también nos ayuda a nosotros. ¿Sí? Por eso, si usted va a leer la Biblia, apúrese. Porque los minutos corren y vuelan y tenemos mucho que hablar. Amén. Escucha acá, o si no, anotan el capítulo y escuchan. ¿Sí? Amén. Vemos acá. En las dos porciones bíblicas, los dos pasajes bíblicos, Pablo hace mención de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo que el diablo no puede venir a poseernos a nosotros otra vez. Amén. ¿Está? En lo segundo que podemos considerar acá es que un hijo de Dios no puede ser poseído por el diablo, como dijimos. ¿Y quién puede leer 2 Corintios? Rápido, a ver. No unéis. Ni hay Ah, A ver, pastora, vamos. desesperación. Vamos, rápido. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque Amén. ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. Acá nosotros vemos claramente que nosotros no tenemos comunión con aquellos que están de manera equivocada. Amén. Evangelio de Juan capítulo 1, ¿sí? También habla algo muy importante, donde relata allí que el verbo era Dios, el verbo estuvo con Dios, etcétera, todo eso va yendo. Pero en un momento determinado dice que la luz en las tinieblas resplandece. ¿Así estamos escuchándonos o no? Amén. Entonces no hay comunión de las tinieblas con la luz o la luz con las tinieblas. Entonces hay preguntas que nosotros vamos a ir haciéndonos, formulándonos, y hay preguntas que la persona que viene con necesidad a nosotros también se va a hacer y va a decir, pero si yo busco agradar a Dios, ¿por qué mis pensamientos no cambian? ¿Por qué yo sigo teniendo la misma actitud, el mismo pensamiento? Entonces, alguien que me pueda decir ya, rapidito, qué respuesta, escuche bien, qué respuesta a todos estos interrogantes usted le podría dar a una persona que piensa así. De acuerdo a las preguntas que leímos y hablamos. Vamos, rápido. ay. ¿Qué respuesta daría usted? Yo le soy sincero, me perdí. Si viene alguien acá, viene por ejemplo alguien, ¿sí? Viene Alicia González, porque el otro día era Liliana Pereira, ahora Alicia González, ¿sí? Y si de pronto, déjense por favor un ratito y présteme oído, porque si no después no me escuchan, Amén. suelten. Y preste oído, porque si no después no escuchan y preguntan. Entonces, escucha acá, si Alicia González viene y dice, si yo busco hacer la voluntad de Dios y me esfuerzo por hacer las cosas bien, ¿por qué mi pensamiento no cambia? ¿Por qué no soy bendecido? ¿Por qué todavía tengo esta sensación de hacer lo que no quiero? ¿Qué respuesta le darían usted a ella? Que en verdad no ha tenido un encuentro con Dios. ¿Qué más? A ver. Y que, o sea, que yo lo que puedo decirle es que todos los días podemos entregarle algo al Señor. Y siempre tenemos ataduras que tienen que ser cortadas en nuestra vida. Ahora, y que puede y- ser una atadura del generacional Y que... si esa persona busca agradar a Dios, vemos que le busca agradar a Dios, ¿qué ayuda le damos?
¿Puede estar influenciada o de una atadura espiritual? Basándonos de que la primera pregunta decía, ¿por qué si me han reprendido, me he arrepentido genuinamente y trato de caminar como el Señor y hacer su voluntad? Y después vimos lo que dice Pablo en 1 de Corintios, en 2 Corintios, basándonos en eso, habla de que si esa persona continúa en eso, primeramente lo que yo dije, que no tuvo en verdad un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque también habla de que el diablo no puede poseer a un hijo de Dios y que la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Pero si la persona tuvo un encuentro, Claro. tuvo un encuentro, y a base de ese encuentro se produjo cierta liberación en la persona, y nosotros vemos diariamente que el caminar de esa persona dentro de la iglesia, que se esfuerza por agradar a Dios, estudiando, orando, ayunando, congregando, buscando que la gente, el mundo vea un buen testimonio, pero esa persona hay áreas de su vida que le cuesta vencer o superar. ¿Cómo ayudamos a esa gente? Haciendo sanidad interior. Uno de los pasos, y después, Primeramente a ayudándole ver, ¿cuál sería el proceso en la sanidad interior? A ver, identificar dónde está el problema. ahí estamos. Entonces, A través de la oración y el ayuno también. claro, ¿qué es lo que sucede por lo general? Hay personas que están sirviendo a Dios, pastores, ministros, evangelistas, todos, personas que están sirviendo a Dios, y lo primero que hacen es prejuzgar la vida de alguien, ¿sí? Declaran juicios por anticipado sobre alguien por una actitud o de pronto un desenfreno, un momento de bronca que pegó un grito, y a ella le caracterizan, le prejuzgan, emiten juicio, opiniones, le hacen a un lado, se apartan. Entonces, vemos nosotros de que la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y muchas veces no es por la falta de que el pueblo dejó de tener conocimiento, sino la persona que le transmite el conocimiento. Y ahí está el error de muchos, ¿no? De no poder capacitarse, de no poder hacer las cosas, buscar de agregar antecedentes a su vida para poder ayudar a los demás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos por lo general? Y eso es lo que hay que corregir. Yo juzgo y dicto un juicio sobre una persona por lo que veo en el momento, pero no indago como qué es lo que pasaría con la sanidad interior para entenderlo mejor. La sanidad interior lleva un proceso, hablábamos la vez pasada, donde tenemos un tiempo, no es únicamente 10 minutos, tenemos que hablar de 1 hora cada vez que nos reunimos con esa persona como mínimo, donde empezamos a formular preguntas, y cada pregunta va a tener una respuesta, pero cada respuesta va a tener agregados. ¿Cuáles serían los agregados? Y bueno, a mí me pasó tal cosa cuando era niño, y luego esta persona sigue desarrollando el tema. Entonces vemos la necesidad de prestar oído, y a base de esto tenemos que empezar a anotar algunos puntos. ¿Se acuerdan que enseñamos esto? Algunos puntos sobresalientes para volver a formular una pregunta. ¿Por qué? Porque yo puedo venir con un cuestionario para hacer la sanidad interior, pero en la sanidad interior se puede ir desarrollando de una manera totalmente diferente a lo que yo planifiqué. Yo vengo con un cuestionario, con unas preguntas, pero me estoy encontrando que a base de lo que estoy hablando con la persona, hay preguntas que yo no tengo anotadas que debo formular. Entonces también la persona que está haciendo la sanidad interior debe estar abierto para poder captar todo lo que está sucediendo. Y es allí donde vamos a poder nosotros realmente ayudar a la persona, para poder ser libre de todas aquellas cosas que le están atando. De hecho, un mal pensamiento, una mala actitud cualquiera podemos llegar a tener en algún momento, pero eso va a tener una influencia mínima. ¿Qué es lo que influye más sobre nuestra vida? Lo que nos pasó ayer, lo que nos pasó en el pasado, lo que hemos vivido en nuestra infancia con nuestros padres, nuestros familiares. Entonces es allí donde cada uno de nosotros debemos trabajar. Y es allí donde también nosotros le debemos decir a la persona, a este hombre, a esta mujer, decirle que hay una oportunidad y comenzar a llevarle a encontrarse consigo mismo. Porque la persona que tiene un problema espiritual, un problema de identidad en esta área, necesita encontrarse consigo mismo. Y ahí es donde, cuando se encuentra consigo mismo, es allí donde va a poder realizarse como persona también.
¿Vamos entendiéndonos acá? Entonces, algo importante que nosotros debemos entender acá. Escuche esto. ¿Quién me puede leer, por favor, Judas capítulo 1, versículo número 6? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces acá nosotros vemos que el mundo, dice la palabra del Señor, que este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas, es decir, Satanás. Y hubieron ángeles que fueron expulsados del reino de los cielos con Satanás y ellos están en la oscuridad. Definamos algo importante y nosotros tenemos acá. Como verá, estamos avanzando en el tema. Cada uno de nosotros tenemos por costumbre hacer algo en la oscuridad. Los mayores, como dice el apunte, los crímenes, robos y cosas así, violaciones, todo por lo general se hace en una hora que nadie va a poder verte, ¿sí? Pero hay algo importante. La respuesta, o el punto que tenemos acá es en la noche, en la oscuridad. Entonces vemos nosotros que cuando cometemos una falta, un pecado ante Dios, lo primero que debemos tener presente es que ya estamos en la oscuridad, siendo de día. ¿Por qué? Porque la oscuridad encubre algo. Y nosotros lo que estamos haciendo es estar encubriendo nuestra propia identidad en Dios cuando cometemos una falta y un pecado. No solo por la noche, sino también por el día, como dice acá, vamos a poder estar cometiendo pecado. Juan capítulo 3, verso 19, alguien que lo lea rápido. Y esta es la condenación. Estamos hablando, permítame, cuando vamos a hablar, digo Juan, más de una oportunidad lo dije, y la última vez que lo repito. Cuando hablo de Juan, estoy hablando del Evangelio, si no diríamos epístola. Y cuando se habla epístola, lo primero que está antes de Juan es 1, 2 o 3. Por lo tanto, acá es Juan capítulo 3, verso 19. Rápido. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. ¿Entienden? Y la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo conocieron, no lo aceptaron a Jesús. Entonces, cuando nosotros hacemos algo indebido, estamos actuando en tinieblas y estamos desechando o sacando de nuestro lado, de nuestro camino, a la luz que representaría en este lugar a Cristo. La oscuridad se define de 4 formas esencialmente. Vemos nosotros acá el primer punto en el hebreo, Laila, y es el periodo de oscuridad del día, que es el periodo de oscuridad del día, como diciendo, por ejemplo, lo que recién estábamos hablando. Hice algo indebido, estoy actuando en la oscuridad, alejado de la luz que es Cristo. Segundo punto, del griego, escoteinos, que es una oscuridad producida por un encubrimiento. Ahí nosotros podemos decir algo importante. Cuando yo estoy encubriendo una falta, estoy actuando en la oscuridad. Y hay muchas... ¿Cómo? Cuando encubrí un pecado. Exactamente, estoy encubriendo ya, estoy actuando en la oscuridad. Y soy parte de la oscuridad de aquel que hizo algo. ¿Me entienden? Es decir, no somos chismosos, porque generalmente yo no ando en chisme, por eso no hablé de esto. Pero no es ser chismoso, sino lo que pasa es que muchas veces nosotros nos callamos cuando vemos algo y no hablamos con la autoridad de la iglesia, por ejemplo, cuando observamos algo. ¿Por qué? Porque no quiero que me caracteres de chismoso. Pero en definitiva, estamos marcando una diferencia allí en el ámbito espiritual, porque estamos descubriendo algo que se está haciendo oculto. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo cubrir alguna falta. Lo mismo muchas veces puede llegar a pasar en nuestra familia. Me callo, ¿por qué? Porque no quiero que identifiquen a mi familia equivocadamente o mal. No, yo debo hablar y debo descubrir lo que está cubierto. Debo sacar a la luz lo que está mal. Y una de las cosas no es que vos vayas a la casa de los vecinos a decir, mirá, en mi casa pasa esto. No, no hace falta. Lo único que tú tienes que hacer, o que debemos hacer nosotros, es decirle a la persona, te equivocaste acá y yo no tengo participación con esto. ¿Qué es lo que sucede ahí cuando nosotros hablamos? Nos limpiamos la mano ante Dios, quedamos libres de esa falta. ¿Por qué? Porque no participo con lo que mi familia está haciendo. Y muchas veces dentro de la iglesia nosotros
participamos con los demás cuando encubrimos o nos callamos una falta. ¿Quería decir algo usted? Puede ser también cuando vos tenés tu hijo, está en la droga. Por eso estamos hablando de la familia. De ocultar. Estamos hablando de eso. No exponer, ¿no? Por eso estamos hablando de todo esto. ¿Está? Violencia también. Todo está incluido. Entonces quiere decir que estando en esa, haciendo ese tipo de cosas, vos ya estás abriendo puertas, ¿no? ¿Y sí? Está en la tiniebla. Estás afectando. El tercer punto es del griego sofos, que significa denso o lúgubre. Densa oscuridad que se puede palpar. Tinieblas. Es decir, por ejemplo, estamos viajando en la ruta y de pronto Neblina. no se ve No nada. se ve nada. Entonces, en el griego sofos está hablando de esto. Como para que nosotros entendamos qué es. Está tan cubierto todo que cuesta poder ver claramente lo que se está haciendo o lo que hay detrás. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos a luz esto? Orando. Podemos nosotros, fíjese cómo para entender acá, en la iglesia, por ejemplo, o en nuestra casa, podemos nosotros percibir que algo anda mal, pero no puedo detectarlo, no puedo visualizarlo, me cuesta entender qué es lo que está pasando. Entonces acá estamos hablando del sofos, que significa denso o lúgubre, ¿sí? Una densa oscuridad o tinieblas, que me impide poder ver lo que está ahí. Entonces, como hijo de Dios, podemos estar ayudando a una persona en esta situación. Hay algo allí, en esta persona, hace tiempo que venimos trabajando con esta persona y hay algo que resiste, pero ¿qué es? Entonces, ¿cuál es nuestra arma más poderosa? La oración. Entonces, yo estuve orando, sí, estuvimos. Señor, aclará esto, mostranos, guianos, saca a la luz esto. Pero hay algo más allá, que esta simple oración que hicimos no pudo sacar a luz. Entonces, cuando vemos que hay una resistencia acá, que nos impide observar más allá, es allí donde yo debo cambiar el sentido de mi oración y buscar en Dios algo diferente. Y es allí donde alguien dijo, también ayuno. ¿Algo que puedo acotar? Si está dentro del tema, sí. Sí, no, el tema. Yo no voy a salir del tema, pastor. ¿Qué está insinuando? Que se hable Yo del no me lo voy a tema. decir. Escucha. A veces nosotros no queremos enfrentar el problema o vemos un pecado, no queremos enfrentar porque no se ofenda a la persona. Muchas veces nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos en contra de eso. Yo creo que muchas veces pasamos así en nuestra casa porque no queremos que nuestro hijo se enoje, que nuestro esposo se enoje, que nuestra esposa se enoje, porque muchas veces nosotros no queremos decirle que están haciendo mal o un pecado o algo, una desobediencia, por temor de que se enoje. Y si yo me callo, quiere decir que yo estoy permitiendo que eso vaya creciendo, ¿no? Así es. Ahora sigamos acá. Amén. Punto 4. Del griego, aukmeros, oscuridad producida por una suciedad externa. ¿Sí? Oscuridad producida por una suciedad externa. Estas definiciones nos sirven de mucho, pues así podemos entender el proceso de las ataduras. ¿Sí? Ahora, escucha acá. ¿Cómo es una suciedad externa? ¿Quién puede entender esto? A ver, ¿quién me puede explicar suciedad externa? ¿Qué entiendes por esto? Tengo entendido que se había Cuando leído. una persona es dejada y todo eso. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Alguien más? Porque hablando de la oscuridad estamos hablando del pecado. Sí, pero estamos hablando de suciedad externa. externa. O sea, O sea, en el sentido de que llega tan, yo lo que puedo entender de que llega a tan magnitud de la persona repercute en lo que natural. está, permítame terminar de hablar, de que está tanto tiempo viviendo en oscuridad, en pecado, todas esas cosas, de que ya es visible en su hogar, en su vida. O sea, vas a ver yo pienso de que una persona que está así termina estando en el sentido de que su casa llena de mugre, Yo su le casa puedo en ver de la siguiente desorden. manera también. ¿Sí? Puedo ver de esta manera también. O podemos observar de esta manera. Miren un ratito. Dejen que el resto venga. Usted observa acá.
ustedes o cada uno de nosotros podemos ser afectados por alguna situación que se está viviendo en el lugar y no me aparto, si no me aparto. Sí. Sí. Entonces nosotros muchas veces estamos atendiendo casos dentro de la iglesia que no es producido por la persona, pero sí por el lugar donde está. No sé si me explico acá. Sí, sí, entiendo. Hay una afectación acá, hay una situación en el lugar donde la persona habita, que la persona no está ahí haciendo nada, no tiene nada en contra de sí mismo por algo que hizo, pero el mismo clima donde habita está afectando a la persona. Entonces allí ya tenemos que orientarle de una manera diferente. ¿Cómo poder fortalecerse en sí mismo para resistir lo que dentro de su casa se está viviendo? Si nosotros analizamos algo importante, muchas veces atendemos o se ora y de pronto presencia de Dios y vemos una persona que nuevamente está afectada, chocada en sí mismo allí y hace como una pequeña manifestación acá, ¿sí? Dentro de la iglesia. Y oramos y pedimos Dios fortaleza por esto y por aquello. Pero nos olvidamos muchas veces de orar para que el Señor le libere de la situación que se vive dentro de su casa. Y esto puede llegar a afectar a cualquiera. Puede ser de oración, puede ser de ayuno, podés buscar de agradar a Dios. Pero hay una situación que te está afectando y te está superando. Por eso, como se dijo hace un rato, podemos estar callándonos para no herir a alguien, podemos estar encubriendo una falta para que nuestra familia pueda ser seguida, siga haciéndose bien, pero y como yo no quiero tener problemas ni roce con el resto, no le digo que está haciendo las cosas mal, me callo la boca, pero en definitiva esto está afectando. Está afectando. Y es allí donde nosotros debemos tener una actitud diferente. ¿Me entiendo? ¿Me hago entender? Amén. Ahora escucha acá. ¿Quién lee rápido? Lucas 1, 78, 79. Rápido. Por la extrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Todo lo que es tinieblas, por así nombrarlo como estamos diciéndolo en esta noche, todo lo que es tinieblas representa toda la obra de nuestra carne. Amén. Todo. Entonces, toda actitud contraria que nosotros tengamos, diferentes pensamientos, posturas, que esté en contra de algún principio establecido por Dios, estamos hablando de una obra de la carne. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Hacernos una pequeña autoevaluación de lo que estamos viviendo y de lo que se está viviendo donde estamos. Judas capítulo 1, verso 6, nos da a entender claramente que se le dio que fuesen guardados en prisiones espirituales, prisiones de oscuridad, ya leímos ese pasaje recién. Se les dio que fuesen, es decir, que Dios entregó a estos seres espirituales, estos ángeles, sí, que se rebelaron en contra de él, se les dio a alguien en particular para que los guarde en prisiones de oscuridad. Y cuando estos seres espirituales que están guardados allí tienen la oportunidad de movilizarse, de ejercer influencia, cuando uno de nosotros, un ser humano, un hombre, una mujer, le da la oportunidad de manifestarse. Mientras nosotros procuremos hacer las cosas bien, ellos no van a tener ninguna autoridad sobre nadie. ¿Por qué? Porque ellos están ahí guardados. Nosotros lo habilitamos cada vez que cometemos una falta. ¿Estamos hasta acá? Entonces, vamos a ir viendo también de que una de las cosas que tenemos que hacer es ayudarle a entender lo que dice Isaías 58. Isaías 58 habla del ayuno. Entonces, cuando estamos trabajando con estas personas, página 54, mi estimado, usted que vino recién, sanidad del alma 5, o 2 de sanidad 5, página 54. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Cuando vemos que hay impedimentos para que esta persona sea totalmente libre,
pueda entender lo que se le está hablando, le decimos, mira, te recomiendo a que hagas un ayuno para poder identificarnos en esta área o para poder trabajar mejor acá. Ayúdame en esta noche, de esta manera y de aquella manera. Ahora, cuando hablamos de fortaleza, también estamos hablando de aquello que impide que nosotros podamos entrar en un lugar. ¿Estamos acá o no? Cuando hablamos de fortaleza, présteme oído, cuando hablamos de fortaleza, estamos hablando de algo que cubre o rodea, ¿sí? Y que eso impide que nosotros tengamos un acceso. Ahora, te pregunto lo siguiente, vos que estás trabajando un poquito. Te pregunto lo siguiente, y quiero que me dé la respuesta, a ver alguno que se atreva. Si la persona sigue todavía teniendo rasgos, actitudes que demuestra que no está totalmente libre de alguna influencia, ¿cómo vos podés, vos, no la persona, cómo vos, como guía espiritual, como líder espiritual, vas a poder pasar por sobre esa fortaleza para llegar al individuo? Porque acá estamos hablando, ¿cómo? En oración. Sí, se supone que sí, pero ¿cuál? ¿Cómo entras? Si Él te da una oportunidad también, Sí, pero ¿cómo entras? a través del discernimiento. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo? Sí. Fíjate por favor la bicicleta de afuera. Vi que alguien pasó. Sí, rapidito. Vamos a hacer la entrada, último. Hacerle entrar nomás. Fíjate algo acá. Estamos trabajando con una persona. Y estamos hablando, y llevamos ya días tratando para que él pueda ser libre o ella sea libre. Hemos identificado que hay una fortaleza espiritual allí, porque se aplicó el discernimiento. Hemos orado. Y de hecho, si somos mayores espiritualmente hablando que la persona que estamos asistiendo, de hecho estamos entendiendo que hay una fortaleza. ¿Sí? Pero ¿cómo yo o ustedes que están trabajando con esa persona hacen que trabajarían ustedes para poder entrar allí, para poder vencer esa fortaleza y poder llegar a la persona o a esa persona para que sea totalmente libre? ¿Cómo harían ustedes para poder destruir esa fortaleza? Hablamos de discernimiento, hablamos de ayuno, hablamos de oración. ¿Cuál sería la estrategia? Palabra. ¿Eh? La palabra. La palabra. A ver, hablen ustedes. No se olviden que es una clase, entonces todos tenemos que opinar. Porque yo antes me iba y le escuchaba a mis compañeros y decía, así como él dijo. Yo pienso que para hacer que una persona, o vos lograr de que esa fortaleza se termine en una persona, obviamente tiene que ir con un seguimiento, en el sentido de que, acompañado de que no dejes a la persona, sino en el sentido de que vos hagas un seguimiento con la persona. Si esa persona te dio la libertad de que vos le puedas ayudar, estar en constante ayuno, oración, en el sentido de vos no solamente decirle qué te parece para entrar en ayuno, para primeramente, antes de saber cuál es el punto específico que está generando la fortaleza y el problema, decir, ¿qué te parece? Vamos a entrar en ayuno o en oración, y vos te vas, le visitas, estás predicándole, dando la palabra, orando, ministrándole, y después de entrar en ayuno, y una vez que vos generas la fortaleza, y si la persona te da el ok, vos empezar a generar ayuno para atacar directamente eso, porque ya hubo un discernimiento y ya se buscó, se descubrió el enfoque del problema. Entonces vos sabés de qué manera orar y de qué manera ayunar y de qué manera reprender lo que está generando la traba. Esa sería una estrategia. Y yo decía la palabra porque, como dice la palabra, que la palabra es la que traspasa los pensamientos, la que quebranta. Y creo yo que a través de la palabra, o como se dice, a través de la oración, todo eso vos rompes eso. Ya el Señor te va a dar una estrategia
a través de la palabra, para una palabra justa, guiada por el Espíritu Santo, que se rompa eso y que la persona pueda entender, que el velo caiga. ¿Alguien más? A ver. Vamos. Porque tenemos que tener presente que una fortaleza está en el pensamiento, en los rasgos de la persona. Entonces, cuando en el pensamiento es liberado, la persona es liberada. Porque acá rige todo, postura, acá rige todo. cambia la postura de alguien. Así es. Entonces, seguimos. Rapidito, ¿quién me lee Lucas 22:3? Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. ¿Quién me lee Mateo 16, 21, 23? Yo. Ye. Ahí ven. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón, la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tus ojos es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tus ojos es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén. Mateo 16, 21 al 23. ¿Sí? No. Ah. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Mateo 6. que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los de los hombres. Amén. Ahora yo le pregunto algo. Primeramente, dice la palabra que compartíamos en Lucas 22, 23, que el diablo encontró ocasión en Judas. ¿Está? Encontró ocasión. Es decir, de que el enemigo está atento a lo que usted y yo, cada uno de nosotros hacemos para encontrar una ocasión para tener derecho legal en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Impedir que él tenga derecho legal. ¿Por qué? Porque en un pensamiento, porque todos podemos tener un pensamiento, según el material, ¿no? Pero cuando el pensamiento se convierte en una práctica, o sea, constantemente estoy pensando lo mismo, se convierte en una atadura en mí. Entonces ahí cuando el diablo agarra y se toma de eso, y ahí es cuando el Señor, bueno, el diablo toma nuestra idea. ¿Usted quería decir algo, pastora? Hay Lo un que pasó- derecho. lo que pasó con Pedro. Pedro no tenía una mala intención. Él le quería para él. Porque a veces nosotros creemos que tenemos un pensamiento correcto a lo que Dios piensa, ¿no? Pedro no tenía una mala intención. Él quería evitar porque lo amaba al Señor y pensaba que no quería perderlo. Pero no se dio cuenta que fue influenciado. A veces tenemos un pensamiento, creemos que estamos bien, correcto a lo que pensamos, y a Pero veces no. somos influenciados. Ahí entonces sería que fue influenciado a través de la emoción. Claro. Ahora, nosotros en la página 55 vemos claramente que Pedro era una persona que fue fiel a Dios, ¿no? Al Señor, ¿o no? Sí. Estuvo fiel a Él. 54. Tuvo buenas intenciones. Amén. Amaba a Jesús Amén. y estaba entregado a la A la obra obra. con Él. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué es lo que pasó con Pedro? Como se dijo recién, Pedro le habilitó a Satanás de Para tener el control por el pensamiento. Claro. Ahora, muchos de nosotros no tan solo frenamos propósitos, sino que somos influenciados por el enemigo por causa del pensamiento que hoy tengo, Y también a través del miedo. a través del temor. Porque nosotros, ¿cuántas veces nosotros, sabiendo que podemos, no avanzamos porque tengo temor al fracaso, porque pensé que iba a fracasar? Entonces, cada uno de nosotros debemos tener presente esto y comenzar primeramente a eliminar toda fortaleza en nuestros pensamientos. ¿Sí? Yo creo que esa es el área donde Más somos influencia hay. vulnerables. Sí. ¿Vamos entendiéndolo? Amén. Amén. Ahora, Bueno. sí.
yo no entendía eso del temor, o sea, ¿por qué? Yo decía, ¿por qué el diablo puede entrar por el temor? Pero leyendo esto me di cuenta que a través del temor el diablo entra porque fue un pensamiento que yo tuve, como dijo usted, un pensamiento de fracaso, de derrota. Entonces ahí se toma el diablo para eso, para influenciar. Hablando del temor, hablando de las influencias, pasamos a la página 57 y ya estamos tocando don de sanidad 6. Vamos a tocar algo importante. Página 57, don de sanidad. Estamos hablando de fortaleza y ataduras espirituales. Permítame, donde dice don de sanidad 6, Sí. no es la 57, pastor, es ¿Qué la página? 55. Va, sí, porque ustedes tienen... Sí. Una menos. Sí, el material de ustedes está corregido. Sería sanidad del alma de ataduras demoníacas 2. Exactamente, exacto. Ahora fíjense algo importante. ¿Qué es lo que pasa con nosotros muchas veces? Saltamos de un punto al otro, de un extremo al otro. ¿Qué pasa muchas veces? Sería la página 56, entonces la de ustedes. 55. En negrita, 56, en negrita. Hay una palabra en comillas, la culpabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué Sí. sucede? Por eso le digo, pasamos de un extremo al otro. Estuvimos ayudando a alguien, ahora no ayudamos nosotros. Porque también tenemos que identificarnos. Escuchen acá antes de hablar. Escuchen, presten oído, dejen el material y mírenme un rato. Cuando yo les digo toque el material, ustedes, porque si no, se me distraen y no están allí. Cuando le hago una pregunta me quedan fuera de órbita como la señorita Fine. La culpabilidad. Amén. La culpabilidad. ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que... Dijimos el pensamiento, ¿sí? Buen punto de vista acá, porque en el pensamiento nosotros tenemos o le damos acceso al enemigo de poder gobernarnos. Pero muchas veces también tenemos ese sentido o ese sentimiento de culpabilidad. Nos sentimos culpables. Entonces es un área donde yo debo trabajar con la persona. ¿Por qué? Porque le debemos desenmascarar al enemigo y por sobre todas las cosas debemos eliminar esa sensación de culpa para que esa persona se sienta libre. Porque a veces nosotros decimos el pensamiento, pero también está la culpabilidad. Estamos nosotros muchas veces influenciados en ese aspecto. Diga usted. Muchas veces por un pecado nos arrepentimos, pero volvemos a reincidir en esa área y eso nos trae culpabilidad y nos ponemos mal porque no podemos vencer. Exacto. Ahora escucha acá. La culpabilidad es un arma importante que el enemigo tiene en contra de nosotros y que le da un acceso directo a nuestra vida. Es una trampa letal. Cuando una persona es atacada en ese sentimiento, no tiene confianza en uno mismo ni en el otro que pueda estar atendiendo. ¿Por qué? Porque se siente sucio, se siente mal, no se acepta a sí mismo. Porque ¿qué es lo que hace la culpabilidad en nosotros? Hace que nosotros mismos nos rechacemos a nosotros mismos. Vemos factores de nuestra vida que están influenciando constantemente nuestra vida diaria por el sentimiento de culpa que tenemos. Entonces una persona que es atacada en esta área de la culpabilidad difícilmente puede creer que si cambia de actitud, Dios puede llegar a perdonarle. Y es allí donde la culpabilidad desata otra arma que el enemigo usa contra nosotros, que es la falta de perdón. También entra la ira, el enojo, siempre estás irritado, estás enojado. A veces tenemos actitudes que muchas veces no sabemos por qué, pero porque hay una puerta abierta en nosotros. Entonces eso provoca a nosotros muchas veces ira, enojo, no nos sentimos satisfechos, realizados tampoco. O sea que es una cadena. De Es ahí una entran cadena. muchas Es cosas. una cadena de muchas cosas, de sentimientos que traen. Si nosotros analizamos el aspecto espiritual, en algún momento hablaremos de todo esto, pero enfocado en esta área únicamente, en algún momento. Si nosotros vemos un punto nada más, culpabilidad, que afecta a una persona, esta puerta habilitó muchas otras. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque es como una gran cadena que está unida a muchos eslabones y tiene cerrojo de ambos lados para que no se pueda entrar en un lugar determinado. Entonces la culpabilidad
abre puertas dimensionales en el área espiritual donde una persona está presa. Si recordamos algo que estuvimos hablando con ataduras y fortalezas en el mes de mayo, estuvimos hablando todo esto. Si recordamos algo de lo que se habló, vamos a poder encontrar de que hay muchas personas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los 3 niveles de cárceles? Está la primera, donde cada uno es por algo leve que hizo. Entonces yo me siento más rápido, me libero más rápido y ya no hay influencia así. Pero después tenemos el segundo nivel de prisión, donde ya estamos ahí porque hemos hecho algo mayor que perjudicó realmente a otros y ya somos medio graves ahí, medio peligrosos. Pero después está la otra, que donde se está llevando personas muy peligrosas, que no tan solo corren peligro la gente que está a su lado, sino uno mismo. Como en el caso de Pedro. Pedro fue llevado al último calabozo donde no había ni ventana. Entonces, cuando la culpabilidad está accionada en nosotros, ¿qué es lo que pasa allí? Somos llevados a estar metidos dentro de una prisión espiritual donde puede llegar a costarnos salir en libertad. Pregunto, ¿la falta de perdón viene después de la culpabilidad o primero? Primero viene... La culpabilidad. Vos no podés tener falta de perdón si no sos culpable primero. Puede venir también por un pecado cometido, aunque vos te hayas arrepentido del pecado, pero te sentí culpable por haber hecho eso. Y ahí estamos. Entonces estás atado en eso. No, claro, o sea, no tenemos falta de perdón a nosotros mismos. No, perdonamos a nosotros mismos y nos juzgamos a nosotros mismos y decimos, si yo no hubiese pecado, esto no me hubiese pasado. ¿Entiendes? Porque después viene, porque sabemos que después del pecado viene una consecuencia. Ahora bien, ahí en negrita dice sintomatología. ¿Lo encontró o no? Sí. Espere. Sintomatología. Sí. Listo. No veo. Entonces, no pierdan la página. Leemos. ¿Estamos todos? Amén. Leemos. Puede existir muchísimos patrones de conducta que determinen que alguna persona tiene una fortaleza satánica. Mas lo esencial en el comportamiento de esta persona es que peleen constantemente con un pecado que ya no quieren y le hace sentir desechados por Dios. En ocasiones oran por ella en la iglesia, se arrepiente de corazón y por un leve tiempo andan bien. Pero nuevamente caen en las prácticas. El cambio en los patrones de conducta es temporal, siendo el pecado un círculo vicioso al cual regresa el individuo. No es que exista una sintomología repetitiva en las personas para determinar la raíz en todos los casos, pero sí se puede decir que los patrones de conducta dan indicios de que algo está funcionando mal y que debemos poner atención en lo que los provoca. Hay personas dentro de la iglesia, acá y en cualquier otra congregación, que fueron libres de una falta, pero llegado el momento, como recién lo terminamos de leer, vuelven a caer en la misma trampa de Satanás. ¿Pero por qué es eso? Porque volvemos al punto de partida, culpabilidad. No se sienten libres, se sienten, como diríamos comúnmente, sucios por la vida que tuvieron. Y por sobre todas las cosas, al sentirse de esa manera, se sienten culpables. Y al sentirse culpables, le cuesta salir de una rutina. Porque el enemigo lo tiene metido hacia dentro. Escucha acá. Escucha acá. Lo primero que podemos notar acá, en negrita, en el apunte. Amén. Doble personalidad. En muchos casos no es extremo. Sus actitudes parecen normales, pero viven una doble vida. Doble ánimo constantemente. Es decir, a simple vista soy una seda. Soy esto, soy aquello. Toda la gente te aplaude, te ve bien. Sos risueño, sos amable, carismático. Pero de pronto puede llegar a suceder algo diferente. Como diríamos nosotros, doble personalidad, múltiple personalidad es una persona. Rasgos diferentes, actitudes diferentes, ánimos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros allí? Comenzar a tener una visión diferente
sobre esa persona. No para eliminar, juzgarlo, criticarlo, desecharlo, sino para ver en qué punto el enemigo está gobernando. Porque ese constante cambio de actitudes da a entender de que hay una raíz allí. No es todo, es una base. Entonces, es allí donde nosotros debemos trabajar con la persona de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ya debo mirarlo de una manera diferente. ¿Me entiendes? Debo intentar de abocarme a la persona de una manera diferente. ¿Y cuál es la Ahora, manera? de una manera, tratar con la persona el tema, pero ya con un enfoque diferente. Ahora, recién se habló, yo le dije, ¿cómo usted destruye una fortaleza? A través de estrategia. Y la estrategia es la única manera de tenerlo en el ámbito espiritual a través de Dios. Entonces, si yo estoy viendo que hay una persona de doble ánimo, con múltiples personalidades, con constantes actitudes equívocas, cambio de mentalidad, de pensamiento, de tantas cosas, entonces yo debo decirle, Señor, dame la estrategia. Ya usted, yo no puedo entrar con el conocimiento que tengo ahí. Yo sé cómo trabajar en la área de liberación, pero yo no puedo entrar. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza, hay una pantalla que me impide llegar. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Recurrir a Dios. Y ahí digo, Señor, todo lo que yo sé, de nada me sirve con esto. Amén. Yo necesito una estrategia. Entonces, la estrategia que Dios me dé es la que yo debo usar. Cuando Dios te da una estrategia para trabajar con esta clase de personas, para poder hacerle libre, no cambies ninguna tilde, ninguna coma. La estrategia que Dios te da, así la tenés Por que eso es aplicar. importante que cuando nosotros hacemos sanidad interior, tiene que operar en nosotros el discernimiento de espíritu. Siempre. Ese es Ahora, leemos acá, lo segundo en negrita. Miren el libro, no la Biblia. Miren el libro. Opresión. Opresión. Constantemente no saben cómo resolver sus problemas y sus circunstancias. Y es allí donde están debilitándose en la fe. Porque hay personas que estamos hoy teniendo en cualquier congregación, que están bien y al rato están mal. Que están creyendo de que Dios le va a hacer libre, le va a sanar, le va a prosperar, y al rato usted, por decir al rato, por no decir mañana, están cambiando de punto de vista. ¿Por qué? Porque todo lo que están viviendo oprime. Y es así que muchas veces usted va a estar hablando con alguien y va positivo, pero al minuto comenzamos con el negativismo. ¿Por qué? Porque hay una actitud, hay un demonio de opresión allí que está trabajando. Entonces, en todas estas áreas nosotros tenemos que trabajar. Y si tenemos 2 o 3 casos que atendemos la iglesia para poder ayudar a estas personas a ser libres, a encaminar a las cosas del Señor, yo debo llevar una estadística de todo esto. Porque esto es lo que a mí me va a ayudar a entender qué es lo que está pasando. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces también con nosotros? Yo voy a poder llevar una estadística, ¿sí? Vengo y hablo con, ¿cómo se llamaba la persona de hoy? Alicia González. Gracias. Vengo y me siento, hola Alicia González, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué puntualidad, Ali. Llegaste a término. Eso es bueno, eso habla de que estás queriendo tener un cambio de actitud y está hablando de algo nuevo en tu vida. Qué bueno, la vez pasada no eras así. Hoy estamos viendo un rasgo diferente. Entonces empezamos con amabilidad, ¿me entiendes? Pero Alicia tiene algo que todavía le afecta. ¿Me entiende usted o no? Entonces, yo debo enfocarme allí y ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué ella me cambia la actitud al rato? ¿Por qué al rato es positivo y luego en la simple conversación ya me sale con algo negativo? Entonces debo trabajar allí. Pero, ¿sabe lo que sucede con nosotros? Sucede lo siguiente. Tengo la estadística, pero nunca me senté a mirar la estadística de ella. Le juzgamos y después ya no la atendemos más. No es eso. ¿No? No, escúcheme. Alicia González. Sí, está bien, Alicia. Yo estoy... Muy bien, sí. Oh, problemas con los hermanos y los padres desde su infancia. Oh, caramba.
estuvo de novia a los 7 años. O su primer relaciones fue a los 14 y fue por... Fueron 3 puntos que anoté de Alicia de hoy. ¿Cuándo nos encontramos a Alicia? ¿Qué te parece si nos encontramos el martes a las 7 de la tarde en este mismo lugar? Dentro de 7 días. ¿Listo? Al cabo de 7 días yo me siento a hablar con Alicia. Pero en esos 7 días yo no me aboqué a leer lo que anoté de Alicia. ¿Cuáles fueron los puntos sobresalientes de mi charla de 7 días atrás? No me puse a orar, no me puse a estudiar la palabra para que Dios me dé una palabra, como dijo Carla, que pueda romper con esa estructura. Entonces, ¿quién falla ahí? Fallamos nosotros. Sí, Carla, sí. Fallamos nosotros. ¿Me entiendes? ¿Por qué fallamos? Porque no he trabajado en el área. Entonces, muchas veces no vamos a saber dar respuestas correctas o ayudas precisas si nosotros no trabajamos en el área. Porque en el plano espiritual no es venir a sentarme a hablar con la persona, oramos y te vas. Yo debo trabajar en el área. Porque esto es una tarea importantísima en la vida de un pastor, de un líder. Yo debo trabajar con esa persona. Y al trabajar con esa persona, yo estoy permitiéndole a esa persona echar raíces, establecerse en un lugar y crecer en el lugar. Y que esa persona, pase lo que pase, nunca se vaya, sino que dé fruto. ¿Me entienden acá o no? Entonces hay que cambiar todo. La depresión, cualquier cosa lo lleva a arraigarse, separarse, dejarse de bañar. Nosotros tenemos muchos casos así. Asear la casa, asear todo. Y pierde todo interés por ello mismo y por los demás. ¿Conoces a alguna persona dentro de la iglesia en esas situaciones? ¿Algún amigo, algún familiar? Hay. ¿Sí? Porque la persona puede estar bañada, bien perfumada, bien peinada. Si es varón, con gominita, todo chévere, chévere, bien vestido. Pero puede estar separado de todos y vivir aislado del mundo. Y una persona no va a estar aislada únicamente porque está solo. Vive solo, alejado. Estando en la iglesia puede estar aislado. Estando en el grupo puede estar aislado. Entonces, como líderes del grupo, tengo que ver la forma de integrarlo al grupo. Y ya es otro trabajo. Porque ahí también tengo que evaluar todo lo que ya hablé con la persona. Y si esta actitud de él es por algo que pasó con él en la infancia, por ejemplo. O con ella en la infancia. O con una pareja. Entonces, todo esto es importante. Fíjese algo importante acá en negrita. En los pensamientos constantes que alguien puede llegar a tener. Lascivia. Estamos hablando de todo lo que es la parte sexual en demasía, en extremo. Incesto, lesbianismo, homosexualidad, culpabilidad, divorcio, abandono. Y cuando hablamos de abandono, no tan solo podemos hablar del abandono de papá, de mamá, de mi familia. Yo también estoy hablando de abandono. Yo me puedo abandonar a mí mismo por la vida que llevo. Asesinato, odio, rencor, y contra todo y contra todas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Comenzar a tener una actitud diferente ante estos hechos para poder trabajar de una manera totalmente diferente. ¿Algún comentario general? La única manera que nosotros podemos ayudar a las personas es entrando en oración, ayuno y pidiendo la guía del Espíritu Santo para que ellos puedan ser libres. Y algo importante, que el que está siendo tratada en esta área también tiene que poner su parte, ¿no? A ver, ¿alguien más que opine? ¿Algún pensamiento? De querer ser libre. Vamos. Página 58. ¿58? ¿Estamos?
en negrita, como subtítulo, desplazamiento. ¿Quién encontró Mateo capítulo 12, versos 43 al 45? ¿No era 17? ¿No era 17, 14 minutos? No, te dijo página 5. Mateo capítulo 12, versos 43 al 45. Página 58. Digo página 58 porque yo tengo en la 59, por lo tanto en su material dice 58. ¿Es así o no? No, 59. Bueno, decía una página mal yo y otra toda bien. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, y así también acontecerá esta mala generación. ¿Está? Ahora estamos hablando de desplazamiento, estamos hablando de ese tiempo en el cual Jesucristo liberó a alguien, nos liberó a nosotros. Amén. Pero acá nosotros vemos que en un momento determinado viene Jesús, desplaza, echa de nuestra vida todo lo que es tiniebla, todo lo que es pecado, culpabilidad, todo el desorden que tenemos, pero de pronto también vemos de que al cortar todo esto de nuestra vida a Dios, ninguno de nosotros hemos hecho algo para que esto se mantenga firme en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice el versículo bíblico que ese mismo espíritu vino otra vez. ¿Se acercó o no? ¿Así decía la palabra o no? Vino donde estaba otra vez, su casa, su antiguo lugar de hábitat, donde él habitaba, y se encontró allí. Ahora, dice la palabra que cuando encontró vacío, todo limpio pero vacío. Cuando hablamos de vacío estamos hablando que en ningún momento alguien procuró de llenar con presencia, en oración, ayuno, lectura bíblica, etc. No hay nada de Dios en la vida de la persona, tan solamente se siente limpio. ¿Me entiende? Y es allí donde muchas personas se equivocan. Entonces, cuando procedemos a liberar a alguien, no podemos abandonarlo. Porque es allí donde realmente comienza el proceso para que esa persona se mantenga libre. Si yo ministré a alguien y se liberó esa persona, bueno, gloria a Dios, el Señor te hizo libre. Listo, se terminó el problema. Y eso hacen muchos. Se olvidan de poder atender al que fue liberado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer después de la sesión de liberación? Atender a esa persona. Mira, ¿sabes qué? Hoy fuiste libre de esto, de esto, de esto. Yo mañana te quiero ver. Mañana viene. Mira, listo, oramos. Y empezamos a pedirle guía. Ayudamos, aconsejamos, oramos, ayudamos, aconsejamos, guiamos. Y ahí estamos. En ese momento, listo. Mira, Alicia González, mañana te quiero ver. Pasado te quiero ver. Y ahí, y bombardearle con pasajes bíblicos, con alguna palabra de aliento, con alguna motivación que le ayude. Pero lo malo que nosotros hacemos es aislar a la persona, porque no la atendemos. ¿Y entiende lo que estoy hablando? No la atendemos, nos olvidamos. Entonces debemos procurar de atender a esa gente para que esas personas no tan solo se sientan contenidas, sino también se sientan parte y se sientan importantes, porque así se sienten esa gente, importante, al saber de que alguien prestó atención a su vida por primera vez después de Jesús. Entonces, trabajar allí. El punto 2, escucha acá, anda por lugares desérticos. Y dice el apunte, imaginémonos la trascendencia en esta parte de la Escritura, donde los espíritus inmundos buscan con desesperación un lugar para habitar. Andan desesperados los demonios, desesperados, ahora están desesperados. La Biblia dice que andan por lugares secos, y ahí cometen el error a mucha gente, porque después de yo he visto, no sé ustedes, pero yo he visto procesos de liberación donde la persona dijo después, se levantó, se quiso ir a la casa, se sintió medio
bien, se fue acomodando, y nos dice, no les den agua, porque los demonios son los que tienen sed. A mí me tocó escuchar gente que le dijeron así a una persona que estuvo por sesión de liberación, no le den agua, porque los demonios son. ¿Por qué? Porque se toman de esta pasaje donde dice que anduvieron en lugares desérticos y secos. Pero si fue libre, no tiene que haber demonios. Pero la religiosidad te lleva a pensar algo diferente porque mira la palabra a tu manera, no lo que Dios quiere. Dios. Entonces tenemos que intentar de corregir todo esto. La palabra utilizada por Mateo en esta escritura es anudros, que significa carente de agua. Y según la escritura, el agua representa el Espíritu Santo. Eso quería contar algo, pastor. Diga usted. Que cuando vos liberás a una persona tenés que orar para que Dios le bautice con el Espíritu Santo. Exacto. ¿Por qué? Porque la persona estaba necesitada de esto. Y la palabra de Dios dice. Y por esa razón es que se ha escuchado cosas que se mueven o que se aparenten casas embrujadas. Anoche estuvimos hablando de esto con la pastora después de la charla con alguien. Y esta tarde, nuevamente estuvimos hablando del tema. Le digo, está teniendo alucinaciones. ¿Por qué? Por la vida que tuvo, la situación que tuvo, después de la vida que tuvo, después lo sucedido con esta persona, alucinaciones. Tiene pensamientos erróneos, equivocados. Entonces debemos trabajar de esta manera, ser más cortante en algunos puntos y trabajar de otra manera con él. ¿Por qué? Porque si nosotros cuando escuchamos a una persona dejarse llevar por todo lo que cree que pasa, estamos cayendo en la trampa de Satanás. Cuando estamos en el proceso de llevar a alguien en liberación, el que debe llevar el control de todo es la persona que está liderando. Cuando nosotros caemos en esa trampa de escuchar y hablar con la persona de acuerdo a la alucinación que tiene, estamos cayendo en una trampa de Satanás. Entonces nosotros tenemos que llevar control. Le estamos escuchando, listo, sí, listo, atención, listo, está, listo. Pero, no, escúchame, ¿sabes qué? Tac, le cambiamos la rotativa, le cambiamos el último mensaje, le cambiamos una palabra, le agregamos un contenido nuestro. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos quebrando esa situación que el enemigo quiere crear o el ambiente que el enemigo quiere crear para que la persona no sea libre. Ustedes deben llevar el control de todo, no la persona que está en la sesión. La persona que viene a una sesión de liberación es la persona necesitada. Y si nosotros estamos liderando la sesión, entonces quiere decir de que nosotros tenemos la capacidad de poder ayudarle a ser libre. ¿Me entiende? Y si caemos en el nivel que el enemigo quiere que caigamos, hemos perdido el objetivo a nuestro servicio en Dios. Entonces, dice la palabra que encuentra la casa desocupada. Después de haber salido de la persona el espíritu inmundo va vagando, ambulando por ahí. Y al no encontrar, dice la escritura, un lugar donde habitar, regresa a la casa donde estaba ayer. La Biblia dice que trae consigo 7 peores demonios que él, y el postrer estado de la persona va a pasar a ser peor que la primera vez. Hemos hablado en una oportunidad y hemos enseñado esto. De acuerdo al pensamiento, de acuerdo a la vivencia y la estrategia que Pablo usaba para poder hablar a la iglesia, él usó la estrategia militar. Cuando Pablo hablaba de legión, estaba hablando de 600 personas. Un soldado tenía 600 personas. Una legión estaba liderada por alguien con 600 soldados atrás. Eso era la estrategia militar de ellos. Así se manejaban. Y Pablo, cuando enseña todo esto a la iglesia de Éfeso, le enseña de esta manera y usa la estrategia o usa la conformación de un ejército, cómo está conformado, cómo está llevado un ejército, y dice, hay alguien que lidera, hay una persona que lidera y hay 600 personas que siguen la voz de un líder. Entonces, basado al aspecto espiritual, decimos, hay un hombre fuerte y 600 demonios que obedecen a uno. Y la palabra dice que el demonio se fue, 600 demonios atrás de él, pero volvió él con 600 demonios.
y dice que encontró una situación en la casa y dijo, yo ahora voy a llamar a 7, y la situación de esa persona fue peor porque entraron 7 hombres fuertes y detrás de cada uno de ellos 600 Uy, demonios. tanto como recibí. Imagínense la situación. Por eso es que hay personas que están más que atormentadas después de haber sido libres en un momento determinado. Porque no se mantuvieron en libertad. Y muchas veces nosotros decimos, es la persona. 4.800 demonios. Escuche esto. Muchas veces es algo que nosotros decimos, él no quiere ser libre. No, él no ve que no quiere ser libre. Fallamos nosotros que no le hemos ayudado a mantenerse. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la iglesia para mantener a una persona libre? Porque no es venir al culto. Te espero el miércoles el culto, el sábado el culto, el domingo el culto. Escuchame, ¿sabes que hay un grupo de oración en tal día y te esperamos acá a tal hora? No es eso únicamente. El ayudar a una persona a mantenerse en liberación, está bien todo esto. Pero yo debo ayudar en los primeros pasos para que pueda estar fortalecido. Y poco a poco, al ver que se va fortaleciendo y soltándole de a poco, pero acompañándole. Y de pronto lo solté del todo, pero también estoy presente en todo momento. ¿Entienden lo que quiero decir acá? Yo lo solté, ahora, listo. Empezó a echar raíces, empezó a fortalecerse, aprendió lo que es la oración, aprendió lo que es ayunar, está siendo fiel en los días de reuniones, le gusta esto, comenzó a entender estas cosas. Ahora le solté. ¿Y qué hago yo? Mira, ahora vas a poder empezar a caminar vos solo. Pero ¿sabes qué? Cuando tengas una duda, contá conmigo. Acá estoy para ayudarte, para guiarte, para aconsejarte. Si hay una duda en algún momento determinado de tu relación con Dios, no te olvides, ni siquiera te olvides de mí. Llámame, por favor, porque vamos a hablar del tema. Eso es acompañarle, aunque le dejamos solo. Y eso es lo que muchos líderes no hacen. Dejaste de venir a la iglesia hoy, ¿pero por qué? ¿Me entienden? No podemos abandonar la oveja que Dios me entregó. Amén. Si estamos liderando, hay una oveja que depende de vos. Y vos sos responsable de esa ovejita. Pero el pastor, sí, el pastor te asignó una tarea, delegó una autoridad sobre tu vida, te asignó una función. Y sos responsable de la persona que está a tu lado. ¿Me entienden lo que estoy hablando? Entonces cada uno de nosotros debemos trabajar. Ahora, cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, recibe también el poder del arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento, ¿qué significa arrepentirnos? Para ir concluyendo esta noche. Cambiar de actitud. Cambiar de actitud. Es salir de acá y ponerme en acá, pero no volver acá mañana. Porque una persona que se arrepiente no vuelve acá. Queda en el lugar que está y procura avanzar. Entonces, ¿por qué muchas veces caemos acá? Porque no es genuino. No es genuino. No hay un arrepentimiento puro. ¿Pero por qué? Entonces ahí también tengo que seguir trabajando. Hay muchas cosas para hacer y muchas cosas que debemos nosotros corregir en la vida de servicio. No es abandonar a la gente, es acompañar a la gente. ¿Estamos hasta acá? Para culminar, debemos enseñarle, como dijo la pastora, a buscar de Dios de manera diaria, ser lleno del Espíritu Santo, que pueda él o la persona creer de que Cristo Jesús está con él. Estoy parafraseando acá, ¿sí? Porque tengo entendido que usted leyó esto. Ahora, quiero concluir en esta noche para luego darle la libertad a ustedes de salir. Allá en la página 61, no sé si 60 ustedes, yo tengo la 61. Y con esto terminamos en esta noche. ¿Encontró la 61? Sí. Proceso de liberación. ¿Estamos todos de acuerdo con la página entonces? 60. ¿Se da cuenta? Yo tengo 61. Pero Ya tiene igual que el pastor. divididos estamos acá hoy. Escuchen acá. Proceso de liberación. Existen muchos mitos y falsas doctrinas con respecto a la liberación. Por esta razón, cada palabra que se expresa a continuación debe ser como un fundamento bíblico y no dándole poder a un enemigo
que ya está derrotado. Cuando estudiamos diversas operaciones encontramos que Dios se manifiesta como Él quiere. Y algunos ejemplos de ello lo tenemos en cuanto a la sanidad y liberación de espíritus inmundos. La gente recibía liberación y sanidad al poner paños de Pablo sobre ellos. O cuando el Señor ponía lodo en los ojos de un ciego y recibió la vista. O Pedro, que tan solo con su sombra sanaba a la gente. Todo esto está hablando de una manifestación de la unción o el poder del Espíritu Santo a través de una persona. Lo esencial que debemos nosotros entender es que Dios obra como Él quiere. Amén. Como Él quiere, ¿sí? Vos podés estar acá y hacer así, Dios ya hizo la liberación de una persona. Entonces, cada proceso de liberación tiene un mover diferente de Dios. Es distinto a cada persona. Es distinto a cada persona. Podés venir, mirá, te doy este ejemplo. Podemos tener 2 casos de brujería dentro de la iglesia que se están liberando. Pero con cada una de esas 2 personas se trabaja de una manera totalmente diferente. Porque la estrategia, el punto de partida, la palabra, la oración que hice para poder liberar a esta persona no va a ser la misma que voy a usar para liberar a la otra. Entonces, como el demonio trabaja de acuerdo a la persona, así como el Espíritu Santo trabaja en nosotros de acuerdo a la persona donde Él habita, el demonio también es imitador de todo lo que es Dios. Entonces el demonio actúa en esta persona de una manera diferente de acuerdo al carácter, de acuerdo a la conducta de la persona misma. ¿Me entiendes? Y con el otro vas a trabajar de la misma manera, pero va a ser diferente ahí ya. Entonces la estrategia va a ser totalmente diferente. Señor, tengo estos 2 casos. Muéstrame, Señor. En este caso, Dios pudo hacerle liberar a través de vómitos. El otro a lo mejor a través, qué sé yo, de la orina. De lágrimas también. ¿Sabían que hay personas que se liberan orinando? También hay personas que se liberan defecando. Y bostezando también. Acá entonces, ¿cuántos están liberados? ¿Se dan cuenta? Hay muchas maneras de liberarse una persona. Por la transpiración. También. Por el olor también. Hay muchas personas que se liberan de muchas maneras. Hay gente que pegó un grito. Hubo el caso acá, que no voy a decir quién, pero en una oportunidad estábamos ministrando y de pronto se escuchó un grito y todos miramos a esa persona y desde ese momento hubo un cambio de actitud. De un solo grito el demonio se fue. Entonces, hay distintas maneras en que el Dios te hará libre o nos hará libre. Por favor. Ahora, escuche esto para poder terminar. A través del tiempo se ha observamos que los elementos que se mencionan a continuación son de gran utilidad en el proceso de liberación y sanidad, por tal efecto que ocasionan a la persona que se ministra. Primero, le decimos, tenés que ayunar. ¿Sí? Debilita la carne el ayuno, sus deseos y a su vez la fortaleza satánica en la persona ministrada y en la que ministra, permitiendo el paso a la luz y convirtiéndose en verdaderos canales de ella. El ayuno, rompe yugos, ligaduras de impiedad y fortaleza. Allí nosotros tenemos que aprender claramente Isaías 58. Debemos manejar Isaías 58, porque Isaías 58 te habla del verdadero ayuno. ¿Cómo debemos trabajar en esa área? ¿Amén? Amén. La oración. Ahora, la persona que está en proceso de liberación también debe ser llevada al ayuno. No se olviden. Oración. Rompe con ligaduras y ataduras, derribando a su vez la fortaleza creada en el alma de la persona. Por medio de la oración recibimos la correcta dirección en cuanto al proceso que estamos llevando a cabo. Ahora, escuche bien acá. Pablo dijo en un momento determinado, estuve orando y razonando, pensando. Cuando nosotros estamos orando a favor de alguien, yo debo permitir al Espíritu Santo que me vaya enseñando qué hacer en la oración. Estamos orando, pero mientras que yo oro tengo que razonar con Dios.
Decirle, Señor, ¿cuál es el seguimiento? ¿Cuáles son las palabras? Entonces yo voy orando y ahí le dejo influenciar al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que me va a decir, en el nombre de Jesús, echo fuera todo esto, esto también, lo otro también. Y el Espíritu Santo de pronto, como yo estoy conectado con Él, mientras que estoy orando por liberación, el Espíritu Santo me va a decir, ¿sabes que había una soguita que cuando él tenía 4 años estaba esto, aquello? Rompe esa conexión ahí y echó fuera ese demonio que trabajó en esa soguita. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Hay cosas que el Espíritu Santo te va a revelar en el momento que tú le permitas que te muestre. Vos podés estar orando por una persona. Ahora estamos en proceso de liberación. Ahora estamos orando por la persona. Este mismo momento, pongámosle. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en la oración y en el momento que estamos hablando, el Espíritu Santo nos va a decir qué es lo que tenemos que decir. Porque no es tu oración, no son tus palabras, son lo que Dios determine. La palabra. Cuando hablamos de la palabra estamos hablando de la Biblia. Ahora, la palabra es esa semilla que va a ser plantada en la persona. Ahora no es cualquier palabra. Porque a medida que estamos orando, Dios va a dar una palabra para que le demos. Y esa palabra va a marcar la vida de esa persona. Te pregunto algo. ¿Cómo Dios puede sacar de tu corazón una palabra para darle a alguien que está necesitado porque está siendo libre si no conoces la palabra? Si estamos trabajando para la obra del Señor, yo debo conocer mínimamente la Biblia. Porque aún para nuestras necesidades hay una palabra y Dios te va a mandar, Señor, líbrame de tal cosa, y Dios te va a dar la palabra justa en el momento y a base de ella orás. Pero cuando hay alguien que está siendo liberado, Señor, ¿cuál es la palabra que tú me vas a dar para él? Gracias, Espíritu Santo. ¿Entendió o no? Entonces vos tenés que leer la Biblia. Más si estás trabajando en alguien. Tenés que conocer la palabra. De nada te sirve que vengas a la iglesia con la Biblia, pero nunca la leíste. ¿Estamos? Entonces, estos 3 elementos son los que nosotros debemos implantar en la persona. ¿Por qué? Porque son estos 3 elementos que esta persona va a usar para toda su vida. Amén. Así es. ¿Cómo nosotros nos mantenemos o nos esforzamos o procuramos mantenernos leal a Dios? ¿Y cómo nosotros, qué hacemos nosotros cada vez que hay algo que me está queriendo llevar por el camino equivocado? A través de los 3 elementos. Ayuno, oración ¿Y la Biblia? La palabra dice conoceréis la verdad y la verdad. Pero antes dice aquellos que creyeron en Él. Entonces, si hay una persona que está siendo liberada en el proceso de liberación es porque en algún momento creyó en Jesús. Amén. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Enseñarle la verdad. Mira, son ahora esto, son ahora esto. Y la persona a lo mejor te va a poder llevar, te va a costar a que entre, pero no hay hierro que no se ablande ante la presencia de Dios. Amén. ¿Estamos hasta acá? Dentro del proceso de liberación en la vida de una persona se recomienda lo siguiente, y terminamos acá. Si una persona ha decidido ser libre, déjala que hable. Lo peor que podemos hacer nosotros es hablar más que la persona que está siendo atendida. Sí, pero vos, cállate la boca. Escucha. Y cuesta escuchar. No, vos tenés que dejarla. ¿Por qué? Porque la persona determinó algo. Y a veces de manera inconsciente determinó ser libre. Y a veces hablando se confiesa también. Por eso tenemos que dejarle que hable. Y vos muy sutilmente, mientras que sigue hablando, no te aburro. No, ¿cómo me vas a aburrir? No, vos seguí nomás. Y ahí anotamos lo más sobresaliente, los puntos más sobresalientes, los casos de la vida de la persona. ¿Sí? Lo segundo, si la persona no para de hablar y repite lo mismo siempre, es lo que le dije recién. Cortemos el delirio. Si cada rato te está hablando de lo mismo, cortámela. Dejémosle pasar 1, 2. Voy a confesar, Y ahí ya no, ¿sabes qué? Amor. ¿Qué te parece si oramos? No le diga, cada rato decir lo mismo. No le diga. Pero ¿qué te parece si oramos?
Me gustaría que oremos juntos. Yo quiero orar por vos, che. Pero sin decirle nada, le estás cortando lo mismo que está repitiendo hace una hora. Porque está delirando, está llevándose. ¿Entienden acá o no? Seguimos. Si el Espíritu Santo te lleva a parar en la mitad de la charla, ahí es donde tenemos que orar. Lo próximo, aconsejar conforme a la palabra, nunca conforme a tus pensamientos. Tus opiniones no sirven de nada. Amén. Tu conocimiento no sirve de nada. La palabra de Dios tiene que reinar ahí. No imponga a la persona que tiene que ceder por convicción. Acepta a Jesús. No, si todavía. Acepta a Jesús. No, si, pero escuchame, aceptar, no le impongas. Porque si la persona vino a vos, es porque está teniendo confianza en vos. Entonces, llévale el hilo de la conversación. Llévale. Pero llegado el momento, cuando vos comiences a ver el camino preparado, hablale de la conversión. Si la persona no está convertida todavía, no le imponga la conversión. Porque es allí donde también fallas. Porque cuando vos imponés que alguien sea salvo, que imponés que alguien acepte a Jesús, estás cometiendo un peor error que cualquiera. ¿Sabes por qué? Porque esa persona tarde o temprano va a dejar todo. Es lo más conveniente que esa persona se abra sola y siga sola. Orar lo necesario, ayunar lo necesario. Y no te desesperes al no ver resultados inmediatos. Hay algunas personas que 3, 4 veces habló y como no cambiaste, te dejo, querido. Arreglátela. Está mal. No podés abandonar a una persona en ese estado. Lo otro, no sobre espiritualices. No tomes en poco todas las cosas. Analizar cada parte, cada tema, cada palabra. Tenés que ir analizando para no cometer equivocación. No le diga a una persona que deje sus medicamentos hasta que su sanidad sea comprobable. Hay algunas personas que vienen en ese estado, deja todo, renuncia a todo y a la semana muere. No, tenés que ayudar en ese proceso. Cuando la persona se sienta fortalecida en la fe, sola va a tomar la decisión, pero no obligues a hacerlo. Sobre todo debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Recordemos que como buen ministro de sanidad no solo busca que la persona ministrada reciba sanidad física, sino que también tenga un verdadero equilibrio en todo su ser. Y es allí donde la persona se mantendrá libre. ¿Amén? ¿Estamos hasta acá? Hasta este punto llegamos esta noche. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene, a la misma hora, en este mismo lugar. Así que nos despedimos con la paz del Señor. Que Dios me los bendiga. No se olviden de la tarea que están debiendo todavía. Dios los bendiga.